En Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, templanza. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Con nosotros, venid y ved cuán bueno es el Señor, sus misericordias cada día nuevas son. Venid, cantad y su nombre exaltad, ha engrandecido sobre nosotros su bondad. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Él los salvará. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mi boca de continuo alabará. En su presencia se gloriará mi alma. Vendrán los justos y se alegrarán. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mi boca de continuo alabará. En su presencia se gloriará mi alma. Vendrán los justos y se alegrarán. Aleluya. Hoy te alabamos, Señor, con nuestro corazón. Dilo de nuevo. Venid y ved cuán bueno es el Señor, sus misericordias cada día nuevas son. Venid, cantad y su nombre exaltad, ha engrandecido sobre nosotros su bondad. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Él los salvará. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mi boca de continuo alabará. En su presencia se gloriará mi alma. Vendrán los justos y se alegrarán. Dilo de nuevo. Bendeciré al Señor en todo tiempo, mi boca de continuo alabará. En su presencia se gloriará mi alma. Vendrán los justos y se alegrarán. Te adoramos, Jesús. Tú siempre estás con nosotros, Señor. Levanta tu voz y dile: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón.
Dios salvará. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Dile: mi boca, Señor, de continuo, mi boca de continuo alabará. Dile otra vez: bendeciré al Señor en todo tiempo. Mi boca de continuo alabará. En su presencia se gloriará mi alma. Vendrán los justos y se alegrarán. Vendrán los justos. Vendrán los justos y se alegrarán. Vendrán los justos y se alegrarán. Te alabamos, Señor. Aplaude fuerte a Jesús. Yo vivía en este mundo sin Dios, sin esperanza, apartado de ti, oh Cristo, en ignorancia. Me diste vida estando muerto en mis pecados. Eres tan misericordioso, me amaste tanto. Tú eres bueno, Señor. Grande es tu fidelidad, Jesús. Ahora dile: celebro el día en que escuché tu verdad y conocí al único Dios que puede salvar. Hiciste justo ante tus ojos, Señor, y por tu muerte en la cruz hoy puedo ser tu amigo herido. Fuiste por mi rebelión, por tu sangre tengo redención. Gracias, Cristo, por tu gran amor. En la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti. Gracia eterna derramaste, Dios. Puedo entrar a tu presencia para adorarte. Oh, gracias, Señor. Ahora dile: quiero crecer en conocer de Jesús, la grandeza de tu poder quiero ver. Ahora estoy unido a ti, mi Señor. Es un privilegio inmerecido estar en paz contigo, herido. Fuiste por mi rebelión. Vamos, dile: por tu sangre tengo redención. Gracias, Cristo, por tu gran amor. En la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti. Gracia eterna derramaste, Dios. Puedo entrar a tu presencia para adorarte. Oh, las voces. Gracias, Cristo, por tu gran amor. En la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti. Gracia eterna derramaste, Dios. Puedo entrar a tu presencia para adorarte. Oh, gracias, Cristo, por tu gran amor. En la cruz me salvaste, me acercaste a ti. Gracia eterna derramaste,
eso hemos venido, Señor, a adorarte con esa libertad. Aplaude fuerte a Jesús. Gracia eterna tú derramaste, Señor. Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gusto volver a contactarnos por este medio. Prepare su corazón para que Dios hable a nuestras vidas. Pongamos este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. En este tiempo que nos permites a la distancia, Señor, congregarnos en tu nombre y recibir esta enseñanza. Padre, habla a nuestras vidas. Ministranos, Señor. Toca nuestros corazones. Quiero poner delante de ti, Señor, a nuestra congregación, rogándote, Señor, que todos se encuentren bien, que estén gozando de buena salud, Señor, que la provisión se encuentre en sus hogares, pero sobre todo, Señor, que haya el deseo, Señor, de recibir la enseñanza de tu palabra en esta mañana. Te damos muchas gracias, Señor, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Qué hermosa oportunidad el verle de nuevo, el poder estar reunidos en su nombre, proclamando la palabra de verdad. Y ese es el tema de esta mañana. Hablaremos un poco, seguiremos hablando de nuestro tema, la verdadera guerra espiritual. Y hoy hablaremos de nuestras armas. Hemos hablado de algunas ideologías que se levantan en contra del conocimiento de la palabra de Dios, y muchas de ellas, de las que hemos estado tocando, tienen la coincidencia de hablar o de atacar directamente la creación, ya sea desde su concepción hasta el diseño que Dios ha dado. También hemos hablado un poco sobre ese ego que se levanta en contra del conocimiento de la palabra y esa autosuficiencia como áreas en las cuales el enemigo ha obrado para que nosotros tengamos una imagen distorsionada de nosotros mismos. Pero bien, hoy vamos a abordar otro tema y tocaremos la parte que nos permite a nosotros contrarrestar este tipo de enseñanzas. Vayamos nuevamente a nuestra cita base, segunda de Corintios 10:3, y recuerde que estamos hablando de la guerra espiritual. Nos dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Qué tipo de pensamientos son aquellos que se manifiestan en oposición a la palabra de Dios? Y bueno, a lo largo de esta serie hemos abordado diferentes temas. Hemos estado hablando en relación a la guerra que vivimos ante una sociedad que está totalmente dispuesta a establecer sus propias ideas, sus preceptos, sus ideologías o sus pensamientos, buscando siempre el beneficio a una costa de desobedecer la palabra de Dios. Los temas que hemos abordado son solo algunos de muchos, de una gran infinidad de ideologías que hablan desde la perspectiva de género, como le mencionaba, la igualdad de género, aquella equidad que mencionamos, el ego, el aborto, pero son solo algunos de los temas. La realidad es que existen muchos más temas o muchas más ideologías que están levantándose, distorsionando o contraviniendo la palabra de Dios. Hace tan solo unos meses se ha presentado una nueva ideología. Esta se hace llamar MAP por sus siglas en inglés. Pero si lo traducimos al español, dice, significa personas atraídas por menores. Este grupo de personas tratan de que se despenalice la pedofilia, de manera que se reconozca a este acto como una nueva orientación sexual. Esto es verdaderamente aterrador. Estos son solo otra de las corrientes que están creciendo en el mundo, alrededor del mundo, que no hablan más que de la distorsión que existe, de la perversión de la humanidad. Como le mencionaban, existen muchas ideologías más y tardaríamos demasiado tiempo tratando de confrontar cada una de estas ideologías, haciéndolas pasar por el filtro de la palabra de Dios y descubriendo
que como siempre están en contra de lo que está escrito en ella. La palabra de Dios contraviene todas estas ideologías modernas, poniendo en claro cuál es la verdad. Nuestra cita base, recuerde, es aquella confianza que tenemos que nuestra lucha no es contra la carne y sangre. Es decir, no es contra las personas que realizan estos actos. Ni siquiera son contra aquellas personas que los promueven o apoyan este tipo de movimientos. Alguien está detrás de todo esto. Hay alguien tras bambalinas, detrás de este telón, moviendo todos los hilos, para que todas estas ideologías florezcan y fructifiquen, a fin de que el hombre desobedezca a Dios. Pero no solo eso, también busca destruirnos, busca vencernos, busca vernos atrapados en el pecado, busca vernos derrotados, busca vernos llenos de maldad, confundidos ante la realidad, pero sobre todo quiere matarnos. Bien haríamos en recordar la advertencia que le hace el apóstol Pedro en su primera carta. Vayamos ahí, primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La raíz de la palabra devorar utilizada en esta cita es cataprim, que significa tragar entero o destruir. Muchas veces damos poca importancia a esta expresión, de tal forma que creemos que solamente anda como león rugiente, pero no nos va a devorar. Y la verdad es que tiene toda la intención de hacerlo. Tiene toda la intención de destrozarnos. Y si tiene oportunidad, va a acabar con nosotros. Debemos de estar alertas y vigilantes, expectantes de todas sus maquinaciones, descubriendo cómo opera tras bambalinas para que podamos contrarrestar todos estos actos que Satanás lleva a cabo. Como hemos aprendido a lo largo de toda esta serie, no es necesario que Satanás aparezca abajo de su cama o que le asalte en un rincón oscuro. Muchas veces nos da más miedo eso. Basta con que Satanás siembre cualquiera de estas ideologías en nuestra mente para que nosotros inconscientemente o movidos por algún sentimiento las aprobemos. Y cuando las aprobemos, entonces comenzamos a dudar de la palabra de Dios. Y eso ya es un riesgo. Cuando comenzamos a dudar que la palabra de Dios es la absoluta regla para nosotros y que podemos ser guiados por nuestras emociones o nuestros pensamientos, estamos en un grave riesgo. Porque podemos empezar a seleccionar qué versículos de la Biblia se acomodan a lo que yo creo o yo pienso. Entonces solo quiero obedecer a aquellos que me convengan o que me parezcan fáciles de hacer, que se adapten a lo que yo pienso, a lo que yo creo. Muchas veces llegamos a pensar, eso ya es demasiado religioso. El pastor debería de ser un poco más abierto, debería modernizarse, decimos. Empezamos a seleccionar aquello que nos acomoda. Entonces solo obedecemos lo que a nosotros nos conviene. No obedecemos aquello que nos confronta, aquello que descubre nuestro pecado, aquello que nos muestra nuestra realidad. Y es así como entonces empieza a germinar un pensamiento en nosotros. Ese pensamiento de que estamos haciendo lo correcto, aun cuando contravenga la palabra de Dios, se empieza a formar y a crecer, de tal manera que se desarrolla este pensamiento fortalecido en nosotros a llamarse una fortaleza, que no es más que un pensamiento impenetrable, algo en donde la palabra de Dios nuestro pensamiento presenta un obstáculo para que la palabra de Dios penetre. Este pensamiento está demasiado arraigado en nosotros.
está demasiado dentro de nuestro corazón y de nuestra mente. ¿Y qué decir? Está muy adentro de nuestro ser. Entonces lo adoptamos como una verdad y lo proclamamos como Él, aun cuando éste contravenga la palabra de Dios. Escuche esto. Una mujer donde durante su formación en su casa vio a su madre que jamás se sometió al orden que Dios estableció para el matrimonio, porque ni siquiera lo conocía. En pocas palabras, esta mamá mandaba en el hogar. Esta joven fue instruida todo el tiempo para que jamás se dejara de su marido. Ella se casa y por supuesto que en todo momento trata de replicar esta forma de vida que vio en su hogar o en su casa. Todo parece funcionar a la perfección. El marido está dispuesto a asumir el rol sumiso y la mujer es quien lleva el orden del hogar. Pero en un momento de sus vidas ellos conocen de Cristo, abrazan el Evangelio y comienzan a ser transformados. Han nacido de nuevo. Están dando fruto, pero tienen un problema. Ella no está dispuesta a someterse al orden bíblico del matrimonio, ni él tampoco. Esa ideología de género le apoya. Ella dice, somos iguales, podemos hacer lo mismo, entonces yo también puedo ser la cabeza del hogar. La realidad es que en ella se ha desarrollado una fortaleza. Es prácticamente imposible que la palabra de Dios, la palabra de verdad, venga a poner ese orden sobre su casa. Pueden pasar años para que ella pueda reconocer que no es por su capacidad, que no es por simpatía, que no es por habilidades, por lo que Dios estableció este orden. Simplemente Dios lo diseñó de esta manera. Dios nos creó de esta forma y nos ha dado roles y funciones diferentes. Nosotros solo debemos de ejecutarlos tal cual lo menciona la palabra de Dios. Este tipo de casos son frecuentes y la transformación que llevamos a cabo puede verse obstruida a consecuencia de actos como este. ¿O qué decir de aquellos lugares en donde un apego anormal de los padres hacia los hijos les impiden esa separación que dicta la palabra de Dios cuando una familia debe formar su nuevo hogar? Cuando hay manipulación por parte de los padres hacia los hijos para que no abandonen el hogar. Cuando no están dispuestos a dejarlos ir, no están dispuestos a que formen una nueva familia independiente. Porque escuche esto, y lo he escuchado más de alguna vez, porque primero tuvieron madre que esposa. Este tipo de pensamientos son muy arraigados, adoptados, formados y creados en nuestra mente, de tal forma que cuando encuentran el choque de la verdad de la palabra de Dios, resistimos que estas verdades se hagan vivas en nosotros. Para derrumbar una ideología o un pensamiento o estas fortalezas, es necesario, como dice la palabra de Dios, utilizar las armas poderosas en Dios. Segunda de Corintios 10:4 dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Esta mañana hablaremos de una de ellas, de una de estas armas y de cómo debemos de utilizarla. Recuerde que estamos en guerra y que esta no se pelea con manifestaciones, con grupos de presión, con chantajes, con discusiones estériles en las redes sociales, con confrontaciones personales, con aquellos que apoyan este tipo de ideologías. A nada de eso hemos sido llamados usted y yo. Hemos sido llamados a proclamar la verdad. Y esta
es nuestra primera arma, la verdad. ¿Qué es la verdad? Algunos autores la refieren de esta manera, y cito: la verdad no es formulada ni es una ley, no está muerta, es vida, es algo vivo, es una regla que una criatura debe seguir, la norma que un ser humano debe tener en su vida. La verdad es la vida de Dios mismo y representa su propio carácter, su propia esencia, todo lo que hay en él. Para nosotros, Dios mismo es la verdad. En un mundo donde existen tantas cosas que son tan relativas, que hoy están y mañana ya no están, en donde muchas cosas que son mentiras son maquilladas con un poco de verdad, en donde la gente es confundida por una gran cantidad de información, en donde una opinión personal se vuelve una verdad después de 10,000 likes, aunque esta sea una mentira, en donde somos esclavos de la información y manipulados de las formas más viles que puede haber, creando tendencias en las redes sociales y haciéndonos creer todo lo que en ellas se publican. Es necesario, por si no decir urgente, seguir la verdad. Y ella está en la palabra de Dios. Quiero poner solo unos ejemplos. ¿Usted sabe qué es un fake news? Así, no sé si lo escribí bien. La traducción es noticias falsas. Este tipo de noticias abundan en las redes y tienen muchos propósitos. Algunos de ellos es difamar a alguna persona para destruir su reputación, influir en la opinión pública o provocar una alarma social. Le quiero nombrar dos de las más conocidas. Quizás no por usted, pero a nivel mundial sí. Se dice que una de las fake news o noticias falsas que ha llegado con más respuesta es aquella que se presentó en octubre del 2016, en donde se anunciaba que el presidente, dentro de las votaciones para la elección del presidente Bill Clinton, se encontraron miles de votos fraudulentos en el estado de Ohio, y que esos votos fraudulentos se sumaron a los votos que verdaderamente eran de manera genuina. Esta noticia llegó a ser vista por 6.1 millones de personas y era una noticia falsa. Otra noticia que también es falsa y que también es conocida o fue muy reconocida fue una que se dio en ese mismo año, pero en el mes de noviembre, en noviembre del 2016, en donde se mencionaba que el Papa Francisco apoyaba la candidatura de Trump. Dice que esta noticia corrió como pólvora y alcanzó 1 millón de interacciones en Facebook. Ambas son noticias falsas. Solo quiero darle un pequeño ejemplo de la rapidez con lo que una mentira puede hacerse una verdad o una falsa verdad. Pero veamos un poco en México. Algunos investigadores mencionan que tan solo en México se produjeron en este mes de julio pasado 8.7 noticias falsas al día. Es decir, que en ese mes de julio circularon en las redes sociales 268 de estas noticias falsas. Lo grave no es que existan noticias falsas. Lo grave es que muchas personas las creen. Algunos hasta las defienden. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente nos detenemos a verificar aquello que posteamos o aquello que retuiteamos o aquello que compartimos en nuestros grupos para verificar que lo que estamos compartiendo sea verdad? Todos hemos caído presa de alguno de estos engaños. ¿Cuántas personas no empiezan a tomar remedios alternativos para sanar milagrosamente una enfermedad? Conozco casos de personas que creen ciegamente en tratamientos que vieron en internet. Los utilizan sin consultar a ningún especialista de la salud para que les oriente sobre si esto puede traerles repercusión a su salud o algún daño para ellos.
muchas veces solo empeoran su condición. ¿Y qué decir de algunas enseñanzas que encontramos en la red? Algunas prédicas que se encuentran en línea. Basta solo teclear una frase para encontrar miles de prédicas. Es asombroso encontrar en una sola misma búsqueda alguien que aprueba algo y alguien que está en contra de algo. Podemos encontrar las dos vertientes. ¿En dónde pues está la verdad? Nosotros creemos que Dios es verdad. No decimos que tiene la verdad. Decimos que Él es la verdad. Él es la verdad. La verdad, es la esencia de Dios. En Él no existe engaño. Él es santo. Él es recto. Él es puro. En Él no existe la mentira. Nosotros tenemos la plena certeza de que Dios es verdad. Pero no solo una verdad. Él es la única y absoluta verdad. En un mundo tan relativo que hoy cambia las cosas de un día para otro, solamente en Él podemos hablar de una verdad absoluta. Nuestro Señor Jesucristo habla de 3 atributos en el Evangelio de Juan, en donde Él mismo se llama así. Juan 14:6 dice de esta manera: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad, dice, enunciando ese mismo atributo de Dios mismo. Entonces, ¿dónde está la verdad? La verdad está en Dios y en Jesucristo. Ellos son la fuente de verdad. La palabra de Dios juega un papel preponderante en esto. De manera que si nosotros creemos en la Biblia y creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces creemos que esta palabra de Dios contiene la esencia de Dios mismo. En el Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesucristo se encuentra intercediendo por sus discípulos. Delante del Padre pone a sus discípulos y ora de esta manera y ruega para que ellos sean santificados por la palabra de verdad. Juan 17:17 dice: santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Dios, nuestro Señor Jesucristo y la palabra de Dios son nuestra fuente de verdad. Así como para prevenir el caer en un engaño de una noticia falsa en las redes sociales, debemos de consultar fuentes legítimas de información. De la misma forma, nosotros debemos acudir ante cualquier enseñanza, en cualquier medio, a una fuente legítima de información, que es la palabra de Dios. Este es nuestro parámetro, este es nuestro filtro. Para cada enseñanza debemos de ir a la palabra de Dios. Para cada ideología debemos de ir a la palabra de Dios. En cada pensamiento debemos de recurrir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad absoluta, nos guste o no nos guste. La forma en la que usted y yo debemos de utilizar esta arma es hablar verdad. Pero para hablar verdad, primero usted y yo debemos de conocerla. Por eso es de suma importancia que usted y yo leamos la palabra de Dios, porque en ella encontramos la verdad absoluta. Y si tenemos la verdad, entonces podemos hacer frente a cualquier tipo de pensamiento o ideología. La respuesta que debemos tener nosotros ante cualquier pensamiento, comentario, ideología que se presenten sobre nosotros debe de ser la misma que nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado en el desierto.
escrito está. Esta debe de ser nuestra respuesta. Esta frase es importantísima. Escrito está. Porque podemos encontrarnos con gente que de manera muy, muy convincente trate de envolvernos con ideologías muy modernas sobre temas que a lo mejor son de nuestro interés o que nos convienen. Puede utilizar algunas estrategias muy, muy engañosas de tal forma que parece que estas cosas son para bien. Pero mucho antes de que usted y yo decidamos aceptar ese tipo de ideologías, usted y yo debemos ver qué dice la palabra de Dios al respecto. De qué manera la palabra de Dios habla de ese punto. Porque si nosotros buscamos un rumbo, una dirección, la encontramos en la palabra de Dios. Usted y yo debemos de hablar verdad, debemos vivir verdad, debemos enseñar la verdad, debemos de pensar y actuar con la verdad. Este es nuestro propósito. Nuestro Señor Jesucristo recrimina sobre el cambiar la palabra de Dios por pensamientos y en este caso específico algunas tradiciones humanas que estaban llevándose en su época. En Marcos 7:6 dice de esta manera: Jesús contestó: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo: ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Y tan solo unos versículos más adelante cierra de esta manera, en Marcos 7:13. Y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo de entre muchos otros. Debemos tener cuidado nosotros de no caer en un engaño y cambiar, aplicar lo que nosotros creemos que es correcto, desobedeciendo la instrucción de la palabra de Dios. Tú y yo estamos llamados a proclamar, a vivir la verdad de la palabra de Dios. En nosotros se ha depositado un valioso tesoro y nosotros hemos sido llamados a ser portadores de esta verdad. Escribe el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo en 1 Timoteo 3:14. Aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora para que, si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia de Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. En un mundo sin sentido, sin guía, debemos de presentar la verdad. Hemos sido llamados a ser columnas de la verdad en esta sociedad. Nosotros somos parte fundamental dentro de esta sociedad. Somos una parte esencial, llamados a proclamar la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y al igual que una columna que sostiene toda una construcción, o la columna vertebral de una persona que sostiene y conecta toda la estructura ósea, de igual forma nosotros hemos sido llamados a dar a conocer la verdad a un mundo que solo conoce mentira y engaño. La resistencia a la maldad, el desenmascarar un engaño y aclarar cualquier confusión, esa es la función que tenemos usted y yo. Pero quiero que veamos esto y que entendamos este punto. No se trata de exponer la verdad a filo de espada.
cortando a diestra y siniestra cabezas. Se trata de exponer las verdades bíblicas con misericordia. ¿Con firmeza? Sí, pero envueltas en misericordia y en amor. Jamás juzgando el pecado o el error de otro. Más bien estableciendo esta verdad como aquel que quita la venda de un ciego para que por primera vez pueda ver la luz. De igual forma, nosotros debemos de proclamar la verdad y dejar que ésta actúe sobre las personas. Hemos llamados a ser la iglesia como el fundamento y el baluarte de la verdad. Es decir, el soporte de que esto permanezca. Hay llamados a ser luz en este mundo de tinieblas. Nosotros, un pequeño grupo de pecadores redimidos, se nos ha encomendado ser portadores de esta verdad. Y no solo cuando venimos a la iglesia, sino cuando vivimos afuera, que es allá donde tenemos que dar el testimonio, es allá donde tenemos que mostrar la verdad. Afuera se necesita mostrar esta verdad. Mucha gente se acerca con nosotros y quizá busca un consejo, busca saber qué es lo correcto. Usted y yo estamos llamados a contestar. La palabra de Dios dice. Porque solo en ella encontramos la verdad. Su consejo, el mío, está muy por debajo de lo que es la palabra de Dios. Entonces, cuando se presente esta ideología o este pensamiento, debemos de recurrir a escudriñar en la palabra de Dios y ver qué dice al respecto de ella. No existe una mejor estrategia para contrarrestar una mentira o una distorsión que hablando la verdad. Y esa es mi función. Y esa es su función. Y es la función perpetua para la iglesia. Pelear esta guerra de confusión proclamando la palabra de Dios. No discutiendo con el activista, no maldiciendo a aquel que está de acuerdo con estas ideologías o pensamientos. Debemos de ser muy sabios. La verdad es solo una de las armas que tenemos. Iremos reconociendo algunas más, pero esta es fundamental. Recuerde, no buscamos discutir, no buscamos enlazarnos en discusiones vanas, no confrontamos las marchas de los activistas. Nuestra encomienda es poner muy en claro cuál es nuestra postura en referencia a todos estos temas y muchos temas más que se mueven alrededor del mundo, que contravienen la Escritura, pero nosotros debemos de mantener firme nuestra postura en esta palabra de verdad. No solo somos llamados a proclamarla. Recuerdo que estamos llamados a ser hacedores de esta verdad. Quiero cerrar de esta forma. En un mundo que se encuentra envuelto en la mentira, que no puede distinguir entre una noticia falsa y una verdadera, en una sociedad en donde las cosas que ayer estaban mal, hoy son aprobadas y muchas de ellas hasta aplaudidas, necesitamos no extraviarnos. La palabra de Dios es la única verdad. Escuche esto, no es una de las verdades, es la única verdad. Debemos de aferrarnos a ella, debemos sujetarnos a ella. Nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras emociones son cambiantes. Solo la palabra es eterna. Aunque esto parezca algo muy sencillo de presentar, la realidad es que hablar de esta verdad en estos momentos es pelear contra un mundo que ha distorsionado y ha confundido a su alrededor. Esto es la verdadera guerra, hablar la verdad de la palabra de Dios en la actualidad. Déjeme contarle una historia.
Oí hablar en cierta ocasión de un matrimonio que llegó a tener una Biblia. Ninguno de los dos esposos la habían conocido antes. El marido empezó a leerla en su hogar. Unos días después se dirigió a su esposa y le dijo: amada, si este libro es verdad, estamos equivocados. Y continuó la lectura de la Biblia. Al cabo de unos días más, habló nuevamente con su esposa en estos términos: si este libro es verdad, estamos perdidos. Con más avidez que nunca, prosiguió estudiando el libro, hasta que una noche exclamó: amada esposa, si este libro es verdad, podemos ser salvos. El mismo libro que le había revelado que estaban condenados, le reveló el medio de ser salvos por Cristo. Esta es la gloriosa Biblia. No hay una situación de la vida humana en que la Biblia no traiga fuerza y consolación. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es verdad, porque es nuestra fuente, Señor, de sabiduría, y en ella confiamos plenamente. En un mundo de ambigüedades, solo tu palabra es nuestra guía. Algunas personas la han llegado a llamar el faro del navegante. Y así es para nosotros, ese faro que nos guía para llegar a buen puerto. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a esta palabra de verdad y a proclamarla. Que nuestra encomienda sea valiente y ante cualquier circunstancia, Señor, podamos presentar defensa a Dios de nuestra fe, proclamando esta palabra de verdad. Te damos gracias, Señor, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga, que tenga un excelente domingo. Está muy próximo nuestro regreso a nuestros servicios. Prepárese. Dios ha sido bueno. Hasta pronto. Gracia eterna, Jesús. Tú eres nuestra alegría, por eso nos alegramos en ti, Señor. Aleluya. Vamos a aplaudir para Él. Dilo aquí. Me alegro en ti, Señor. Delante de la congregación te bendeciré. Bendito seas tú. Tú eres eterno, Dios, eres principio y fin. Me alegro en ti, Señor. Delante de la congregación te bendeciré. Bendito seas tú. Tú eres eterno, Dios, eres principio y fin. Ahora dile a Él. Tuya es la victoria, tuya es toda gloria. Todos los reinos ante ti se postrarán. Tuya es la victoria, tuya es toda gloria. Todos los reinos ante ti se postrarán. Tuya es la victoria, Señor. La victoria, Jesús, y hoy te alabamos, Señor. Me alegro, dile, me alegro en ti, Señor. Delante de la congregación te bendeciré. Bendito seas tú. Eterno, Dios, eres principio y fin. Tuya es la victoria, tuya es toda
reinos ante ti se postrarán. Vamos con las voces. Tuya es la victoria, dile a Jesús, y tuya es toda gloria, Señor. Todos los reinos ante ti se postrarán.